¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta asignatura de Informática Aplicada. Hoy vamos a abordar uno de los programas más interesantes para el control y administración de pequeñas bases de datos, para la creación y modificación de tablas. Este programa es Excel, de la suite Office, que hemos estado analizando en sesiones anteriores. Bien, como ustedes recuerdan, hemos analizado primeramente las herramientas de hardware y software de nuestro equipo de cómputo. Hemos analizado qué es el sistema operativo y cómo nos ayuda a hacer ciertas tareas. Y hemos analizado el programa Microsoft Word, que es una aplicación para crear textos. Los textos, como vimos en la sesión anterior, nos sirven para hacer comunicación dentro de la empresa o para efectuar memorándums, cartas y demás documentos que se manejan dentro de nuestras empresas. El día de hoy, como les decía, vamos a ver una aplicación más profesional y un poco más orientada a nuestro quehacer de administración. Este software denominado Microsoft Excel tiene como particularidad trabajar de una forma diferente a como trabaja Word. Es un formato muy distinto y requiere elementos diferentes para trabajar en él. Sin embargo, conserva algunos elementos de compatibilidad con el sistema Word y algunos de las aplicaciones que tiene Microsoft en su suite Office. Bien, el objetivo particular de este elemento es que cuando ustedes concluyan sabrán aplicar las diferentes herramientas y tendrán habilidades para la correcta aplicación de fórmulas y tablas en Excel. El objetivo específico de esta unidad es experimentar cada uno de estos elementos para desarrollar tablas y fórmulas, ponerse a trabajar con ellos y empezar a hacer una aplicación. Bien, vamos un poco a hacer una recapitulación. La mayoría de ustedes, quizá como empresarios, se han encontrado con algunas dificultades en su quehacer como empresarios a la hora de hacer un control o una administración de sus empresas. Por ejemplo, pueden requerir ustedes tener un catálogo de clientes y proveedores que esté ordenado y actualizado. En algunas empresas esos catálogos se hacen todavía a lápiz o se hacen en agendas y estas agendas, bueno, pues se modifican solo cuando ocurre algún caso excepcional, por ejemplo, que un proveedor se cambió de ubicación o que algún cliente cambió de razón social, etcétera, etcétera. Estos catálogos a menudo, si los manejamos en esta información escrita, en carpetas o en agendas, pues tienen el problema de que cuando se pierden, se pierde una gran parte de información. En otras empresas, por ejemplo, se maneja toda la información de los trabajadores en libros de contabilidad o en carpetas que tienen hojas de contabilidad. Esto tiene la ventaja de que de una sola vista puedo ver todas las características de ese trabajador, cuántas faltas o asistencias tuvo y demás, pero tiene la desventaja que cuando yo ya metí un campo, cuando quiero modificarlo tengo que borrarlo, tengo que usar una nueva hoja, etcétera, etcétera. Bien, nuestra aplicación de Excel nos permite hacer tablas o hacer gráficas o hacer información cruzada con estos elementos sin la necesidad de borrar estos campos o sin la necesidad de tenerlos fijos y permanentes para siempre. ¿Cómo se conforma Excel? Pues básicamente, a diferencia de Word, donde tenemos una hoja tamaño carta para trabajar, Excel me proporciona campos específicos en forma de cuadrícula o en forma de un arreglo matricial. Estos campos me permiten, a partir de la selección de un elemento, poderlo relacionar con cualquiera de los elementos que yo quiera dentro de la tabla. Esta aplicación o esta forma de utilizarlos me da gran versatilidad y me permite hacer aplicaciones muy concretas. Bien, vamos a ver a continuación algunos elementos que tiene en común con Word. Como su nombre lo indica, Excel es una aplicación de hoja de cálculo y estos elementos a calcular como datos insertados pueden relacionarse entre sí, ya sea por fórmulas o por alguna mención determinada. Como les indiqué acá, consiste en una matriz de celdas que pueden contener datos numéricos, datos de texto o datos que mezclen texto y números.
Estos datos pueden ordenarse o relacionarse según los requerimientos del usuario. Al mismo tiempo se pueden presentar ya cuando los quiero imprimir o los quiero poner en un resumen de maneras diversas y prácticamente la operación con estos datos me enriquece el proceso de información. Cuando yo tengo alguna lista o algún listado determinado, tal vez en la forma en que fue capturado no me dé una información adecuada. Si yo modifico las características de esa lista y las pongo en función de mis necesidades, esto me está aportando información. Entonces vamos a usar algunas de las características que tiene el programa y vamos a ver qué semejanzas tienen con el programa Word. A continuación les muestro cómo se inicia este programa. Lo mismo que Word, se puede iniciar de diferentes maneras. Se puede iniciar a partir de un icono en el escritorio o a partir de un icono en la barra de tareas del menú de inicio o abriendo un archivo que ya existe. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Word y vamos a ubicar el icono que nos menciona la aplicación Excel 2007 en la barra del menú de inicio. Cuando le damos un clic, la aplicación se lanza o se activa. Y esto es lo que les describía yo como matriz en el programa Microsoft Excel. Noten que a diferencia de Word, no es una hoja completa, sino es una matriz de celdas. Cada uno de estos elementos, denominado celda, tiene atributos específicos. El primero de ellos es su ubicación. Noten que la ubicación se puede determinar por dos elementos fundamentales. Uno son las columnas. Aquí tengo la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tengo el otro elemento que me sirve para identificar las celdas, que son las filas. Esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, etcétera, etcétera. Si yo me refiero a esta celda, noten ustedes que en esta parte superior izquierda aparece la ubicación de la celda. Esta celda está en la columna A, en la fila 1. Si yo me voy a esta otra celda, noten que esta celda es la celda colocada en la columna C y fila 8. Ese elemento nos va a permitir siempre relacionar las columnas con su ubicación específica y nos va a permitir hacer diferentes aplicaciones. Bien, al igual que cuando trabajamos en Word, este programa tiene elementos parecidos. Por ejemplo, yo puedo, al igual que el Word, crear un nuevo documento, como les mostré en la aplicación de Word, solo que ahora no se va a llamar un documento, se va a llamar un libro, es un libro de Excel. ¿Por qué un libro? Noten ustedes que este trabajo que yo voy a desarrollar en Excel está en diferentes páginas o en diferentes hojas. La hoja que yo tengo seleccionada aquí es la hoja 1, la siguiente es la hoja 2, la hoja 3 y puedo agregar por medio de este icono diferentes hojas. De manera que si yo estoy haciendo un documento con varias hojas, se puede relacionar con un libro. Por esa razón, las aplicaciones de Excel se colocan con el nombre del libro. Yo puedo crear un nuevo libro y noten que igual que en Word, el nuevo libro le coloca automáticamente el sistema el número 2. Este es el libro 2. Por ahorita no vamos a usar este libro número 2 y vamos a estar utilizando el libro número 1. Del mismo modo que en Word, puedo yo guardar ese libro ya como una aplicación específica en un área de mi disco duro que yo haya designado para ese fin. Y puedo, igual que en Word, guardarlo en diferentes formatos. Normalmente, como lo hemos hecho en las aplicaciones anteriores, vamos a guardarlo en una aplicación de 97 a 2003. Esto con el fin de que sea compatible con otros programas. Entonces,
me coloco en la carpeta de mis documentos y si ven ustedes, yo creé desde las sesiones anteriores una carpeta que se llama clientes y una carpeta que se llama proveedores. Esto era en previsión a estas aplicaciones. Voy a abrir la carpeta de clientes y puedo darle a nombre a este libro como clientes 2009, por ejemplo. Y vamos a iniciar así la aplicación de Excel con la creación de una lista de clientes que fueron prefiriendo a mi empresa a partir del 2009. Con el fin de no agotarlos en la escritura de todas las celdas, tengo yo aquí una lista donde tengo por orden algunos clientes ya preestablecidos. Entonces, lo mismo que en Word, puedo hacer una copia de un conjunto de elementos y la puedo llevar a mi aplicación que tengo en ese momento. Me puedo ubicar en cualquier celda y a partir de esa celda va a quedar escrito el listado que acabo de copiar. Noten ustedes que puedo poner aquí en esta celda un conjunto de datos que yo acabo de copiar. Aquí puedo hacerlo con dos formas. Una es un pegado normal y otra es un pegado especial. En las aplicaciones más avanzadas vamos a ver qué diferencia existe. En este caso voy a pegar mi lista de clientes en una ubicación específica a partir de la celda B2. Tengo ahí ya algunos clientes ordenados en forma alfabética por apellido para que yo pueda empezar las aplicaciones de mis clientes. Puedo agregar en otra columna un número, pero vean algunas características especiales que tiene Excel para hacer estas operaciones. Imagínense que yo quiero hacer la ordenación de mis clientes en forma ascendente. Vean que basta con que yo escriba dos números, marque esos dos números y me ubique en la parte inferior derecha de esta celda para que aparezca una crucecita. Si esa crucecita negra aparece, cuando yo doy doble clic, la lista se va a continuar hasta el final de mis clientes. Noten que le di doble clic y ahora cada uno de los clientes tiene un número en orden consecutivo. Yo puedo querer hacer más estrecha esta columna y ahora con un doble clic le di el tamaño específico a cada una de las celdas para que tenga la información que yo quiero y prácticamente en el tamaño que se requiere. De esta manera las celdas pueden modificarse en tamaño y en forma. Otra forma de modificar el tamaño consiste en colocarnos en la barra superior donde se indica el número de columna o la descripción de la columna y con el botón izquierdo del mouse marcar y mover hacia la derecha o hacia la izquierda el límite de esa columna. Vean que la columna se puede mover al tamaño que yo quiera. Lo mismo puede suceder con un renglón. Puedo llevarlo a un tamaño o puedo regresarlo al tamaño original. ¿Para qué me sirve este proceso? Pues puedo yo tener necesidad de tener las celdas de tamaños diferentes para agregar información distinta. En este momento hemos creado una lista de clientes con un número anexo. Vamos a ver algunas aplicaciones semejantes a Word. Igual que en Word, tenemos una ventana que está en la misma posición de Word inclusive, que me permite modificar el tipo de fuente. Igual que lo hicimos en Word, puedo seleccionar la fuente con que se va a ver mi conjunto de caracteres seleccionado y puedo modificar también su tamaño. Vean que esta aplicación es exactamente igual que en Word, solo que se aplica en procesos distintos. Ahora lo estoy aplicando sobre celdas. Y a diferencia de Word, donde yo tenía que marcar una sección de texto, ahora lo que hago es marcar un conjunto de celdas.
Vean, por ejemplo, que ahora marco las celdas numéricas y procedo a cambiar fuente. Y tamaño de la fuente. Cuando una celda tiene un tamaño de carácter tal que no cabe en la celda, pues el programa me lo informa cambiando esa información por un signo de número. ¿Qué debo hacer? Puedo ajustar el tamaño de la columna en forma manual o puedo hacerlo, como en este caso, en forma automática. Con un doble clic en el lado derecho de la columna y la columna automáticamente adquiere su tamaño adecuado para mostrarme el dato que hay ahí. Igual que en Word, puedo modificar atributos del texto. Por ejemplo, en este caso, yo pudiera querer que los caracteres que están en esas columnas mostradas estén centrados. Noten cómo ahora todos los números que estaban ahí están centrados. Lo mismo que en Word, puedo yo también modificar los atributos de la tabla que estoy mostrando. Vean que tiene una celda donde yo puedo variar las características del conjunto de datos que estoy señalando. Y lo mismo que en Word, tiene una herramienta para una vista preliminar. ¿Cómo me quedaría mi documento? Noten ustedes que en forma semejante a Word, también me muestra la forma en que el documento va a quedar impreso. Bien, yo podría también, en este caso, aplicar ese centrado a mis clientes. O podría aplicar particularmente a cada uno elementos que ya usé en Word. Por ejemplo, puedo poner uno de mis clientes con negrilla, puedo poner otro de mis clientes con letra cursiva, puedo poner a otro de mis clientes subrayado, puedo poner a un cliente indicado con azul, etc. Estas modificaciones, lo mismo que en Word, son modificaciones que puedo hacer sobre el texto. La diferencia, como ustedes notan, es que está hecho sobre celdas particulares. Vamos a deshacer esos cambios para que mi gráfica o mi tabla no sufra en este momento modificaciones sustanciales. Vamos ahora a hacer diferentes aplicaciones sobre estos clientes que tengo ya listados. Por ejemplo, sería deseable que mis clientes que tengo ya en una lista, que fueron prefiriendo mi empresa a partir de 2009, pues que tengan una información adicional, donde se indique, no sé, por ejemplo, algunas características específicas, que como les dije hace un momento, ya ordenadas y clasificadas, me van a dar una información. Por ejemplo, yo podría ordenar aquí sus direcciones. Y esas direcciones las puedo utilizar para hacer una modificación de la información que yo tengo. Como ustedes vieron, tengo mis clientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el cliente número 26. Y puede ser que la dirección del primer cliente, la del segundo, la del cuarto, la del sexto, la del octavo, sean de la delegación de Coyoacán. El cliente número 3, el 4, el 7, el 9, sean de Álvaro Obregón, etcétera, etcétera. Y puede ser que yo requiera modificar mis rutas de trabajo para que quienes van a surtir a estos clientes tengan una información compacta de quiénes viven en la delegación Coyoacán, quiénes viven en la delegación Álvaro Obregón, quiénes viven en Tlalpan, por ejemplo. Entonces vamos a hacer a continuación esa aplicación. Vamos a agregar una columna que diga delegación, donde están ubicados mis clientes. Y entonces puedo poner aquí
todos los clientes que están ubicados en Coyoacán. Todos mis clientes que están en la delegación Benito Juárez. Y todos los clientes que están, por ejemplo, en la delegación Iztacalco. Va a haber 2 o 3 que están en Magdalena Contreras. Y con esto yo tengo ya mi lista de clientes que tienen asociado un campo que se llama delegación. Entonces imagínense que yo tengo mi lista de clientes ordenados en forma numérica o mi lista de clientes ordenados en forma alfabética, como ven ustedes aquí. Pero quizá mi aplicación requiera que yo los tenga ordenados en forma de ubicación geográfica, por delegación. Entonces, para darle a mis trabajadores que van a atender a estos clientes una información más adecuada, les puedo hacer, igual que en Word, un ordenamiento. Vean que aquí los datos, hay una pestaña que dice datos, y esos datos me permiten hacer un ordenamiento. Oprimo la ventana de ordenamiento y voy a ordenar mi sistema de acuerdo por columna. Aquí tengo la columna C, que es la que quiero yo ordenar. Le digo el criterio de ordenación, que es de la A a la Z, o de la Z a la A, o una lista personalizada. En este caso voy a ordenar las delegaciones en orden alfabético. Y observen cómo todos los clientes que están en Benito Juárez se ordenaron, a pesar de que ahora aparecen en esta columna con un orden distinto al que tenían. Ahora ya no es un orden perfectamente numérico ni perfectamente alfabético. Entonces yo puedo seleccionar esta parte y hacer en mi hoja 2 una lista de clientes que viven en la delegación Benito Juárez. Proporcionarle a la persona que va a atender a mis clientes de Benito Juárez esta lista y trabajar con las listas siguientes de otra forma. Vean que aquí yo puedo seleccionar nuevamente mis clientes. Y ordenarlos de forma alfabética. Aunque ya están aquí todos por delegación Benito Juárez, puedo volver a ordenarlos. Y ahora puedo decir que la columna que quiero que esté ordenada es la columna B. Y como ya me los había ordenado por Benito Juárez, la ordenación implícita en esas columnas es una ordenación ascendente. Si yo quiero hacer una ordenación de otro modo, le digo que la ordene de la Z a la A, o en orden inverso. De esta manera, yo puedo, en mi catálogo que estoy creando, pues puedo hacer un ordenamiento de todos mis clientes, cada uno de mis clientes por delegación, para hacer más eficiente mis rutas de reparto. Podría yo querer hacer otras aplicaciones más avanzadas. Vamos ahora a usar nuevamente nuestra lista de clientes y ahora vamos a definirlos por edad. ¿Para qué me sirve definirlos por edad? Bueno, pues puede ser que algunos productos que yo esté promoviendo sean para un determinado grupo de edad
y otro producto para otro determinado grupo de edad. Eso también necesito dárselo a mi sistema de ventas para que tenga una información más precisa a este respecto. Entonces, nuevamente podemos copiar de nuestra aplicación la lista de mis clientes y ahora nuevamente ordenarlos, pero ahora por edad. Noten aquí que estoy poniendo al azar estas edades, pero el objetivo es que vean cómo se pueden ordenar datos de diferente naturaleza. Ya tengo todos mis clientes por edad. Y ahora voy a hacer la ordenación. Nuevamente le digo que ordene y que me ordene por la columna C y que me los ordene de menor a mayor. Nuevamente vean que los clientes de 20 años quedan ordenados en esta parte, los de 21 años en esta parte, 23, 31, 32, 40 y 42. De esta manera yo puedo proporcionar a mi departamento de ventas información que tiene más riqueza que el simple hecho de tener a mis clientes en una agenda. Noten en este momento ya la ventaja que representa el uso de Excel respecto a otros métodos en que ordenamos nuestros clientes. Bien, vamos a otras aplicaciones propias de Excel. Por ejemplo, yo puedo requerir que mis clientes muestren una columna en la que me indiquen, aquí está la columna de edad, este es el nombre del cliente, y me indiquen el número de veces que han adquirido un producto determinado. Ese número de veces lo puedo relacionar inclusive con la fecha en que lo compran. O lo puedo relacionar inclusive con el costo que pagaron, si fue un costo de tienda o un costo de proveedor, etcétera, etcétera. Inclusive podría tener otra columna que me indique el volumen que consumieron. ¿Para qué me sirve esta información? Me sirve particularmente para ver quién es mi mejor cliente o quién consume más mi producto, en qué épocas lo consume más, de qué manera me lo está pagando, si me lo está pagando a precio de mayoreo, si me lo está pagando a precio de menudeo, y podría ser inclusive pues algún listado de resumen, ¿verdad? Entonces vamos a agregar a esas columnas algún tipo de información y vamos a copiarlo por facilidad para que ustedes tengan una información más concreta. Aquí es la columna de edad. Esta es la columna de producto que consumieron. Aquí puede ser la columna de la fecha en que lo consumieron. Aquí puede ser la columna de volumen. Y aquí puede ser la columna del precio que pagaron. Noten que cada uno de estos elementos, como vimos al principio, se trabaja en una celda particular. Y prácticamente esa celda puede ser movida o puede ser copiada. Vean que puede ser que yo quiera modificar la posición de la fecha. Ahí no me conviene que esté la fecha. Y por ejemplo puedo aquí decir que fecha esté hasta el final. De manera que si yo tengo un número de producto por catálogo ya desarrollado,
pues yo puedo ponerles el número de producto o ya su codificación de acuerdo a mi empresa. Y puedo hacerle la columna con los números como yo desee. Por facilidad nuevamente la estamos copiando solamente para dar una idea de cómo sería el proceso. Puedo decir que este me consume tantos productos y que me consume a tal precio. Nuevamente aquí aplicamos una opción avanzada de Excel donde yo puedo repetir la misma columna las veces que sean necesarias sin necesidad de estar retecleando el dato. Y la fecha, vean que Excel también tiene una posibilidad de escribir fechas en forma consecutiva sin necesidad de que yo las tenga que estar tecleando. Entonces aquí tenemos una lista de clientes que ha consumido mi producto y que me ha pagado un precio determinado por él y los ha consumido en fecha determinada. De manera que yo puedo hacer diferentes ordenaciones. Puedo querer ordenar mi lista por clientes que han consumido más tal o cual producto. Por ejemplo, puedo ordenarlos por producto, que es la columna D. ¿Quiénes me han consumido este producto? ¿Quiénes me han consumido este otro producto? Etcétera, etcétera. Puedo ordenarlos por el volumen. ¿Qué cliente me ha consumido más producto? ¿Qué cliente me ha consumido menos producto? Por ejemplo. Como ven ustedes, esta aplicación tiene muchos mayores beneficios que tener a nuestros clientes en una simple libreta o en hojas sueltas, como acostumbran algunas empresas que por comodidad o economía pues no usan estos sistemas para hacer sus inventarios, sus nóminas, sus bases de datos. A propósito de este punto, hay empresas que deciden comprar software cada vez más eficiente y obviamente cada vez que compro un software más eficiente pues puedo hacer aplicaciones mucho más complejas, mucho más completas. Sin embargo, el uso de este software, por ejemplo Excel, me permite aplicaciones elementales que sean específicamente para alguna necesidad rápida que tengo. Vamos a ver otra propiedad de Excel que es fundamentalmente la que tiene más peso, que es la de relacionar por fórmulas las columnas. Imagínense, la primera fórmula que yo tengo es la fórmula de una suma. Imagínense que yo quiero saber en el mes cuánto se vendió. Entonces vamos a hacer una fórmula de suma para este conjunto de datos que están ordenados por precio. Vamos a utilizar una función que está aquí arriba del cuadro del texto que me permite hacer una operación matemática. Noten que aquí a la hora de insertar la función me dice cuáles de esas funciones yo puedo insertar. Puedo hacer una suma, puedo hacer un promedio, puedo hacer muchas operaciones. Aquí listo todas y vean todo el conjunto de operaciones que yo podría hacer con los datos que yo tengo. En este caso, yo quiero hacer una suma o una sumatoria de todos los elementos que yo tengo guardados. En esta categoría me indica qué elementos voy a sumar. Aquí me dice de la celda C2 a la celda E2. Si notan ustedes, esta es la celda C2
y esta es la celda E2. En realidad yo no quiero sumar estos tres elementos. Lo que quiero sumar es todos estos elementos. Entonces, para poder hacer eso, oprimo donde estoy colocado y señalo todos los elementos que quiero utilizar. Le digo aceptar. Perdón, aquí hay una referencia cruzada. Nuevamente digo que es suma. Selecciono los elementos y le digo que acepte. Aquí, como ven, es la suma de todos los productos que he vendido y el precio que fueron pagados individualmente, sumados, se colocan en esta columna. Adicionalmente a esas funciones, yo puedo hacer otras muchas funciones que hagan cálculos. Excel, como les digo, es una hoja de cálculo que me permite hacer muchas operaciones. Vamos a ver, por ejemplo, nuestra tabla que dio origen a estos clientes. En esta tabla yo tengo algunos elementos que me dicen información sobre mis clientes. Por ejemplo, este cliente ha sido muy constante y me ha dado una información muy particular. Quiero yo hacer el promedio de todas las columnas en amarillo para este cliente. Esas columnas en amarillo me dicen un total de consumo o un total de ventas o un total de lo que ustedes quieran. Quiero saber en promedio cuánto consumió este cliente. Entonces, nuevamente utilizo la opción de fórmulas y me coloco, por ejemplo, al final. En esta celda va a quedar la fórmula que yo quiero obtener de mis clientes. Obtengo nuevamente una gráfica que me diga qué tipo de operaciones puedo hacer. No voy a hacer ahora una suma, voy a hacer un promedio. Y entonces me aparece nuevamente esta ventanita. Le digo que quiero promediar, por ejemplo, con un clic, quiero promediar el valor de esta celda, que es la DC7. Quiero promediar el valor de esta celda, que es la CY7. Quiero promediar el valor de esta celda, que es la CU7. Y así sucesivamente puedo irme celda tras celda hasta localizar todas. Para no cansarles, les voy a dar el promedio de 4 celdas, que por ejemplo podrían ser 4 elementos, y vean que automáticamente Excel me coloca en esta celda el promedio de esos elementos. Y si ustedes ven, cuando yo me coloco sobre esta celda, me va a informar lo que tiene en particular esta celda. Por ejemplo, me coloco aquí y aquí en esta barra me indica que está haciendo el promedio de las celdas de C7, CY7, CU7 o CQ7. Aquí en este momento yo podría editar este valor y podría decirle que me agregara otra celda, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí agregué una celda D7 que no tiene una información numérica y que me ha colocado un pequeño error. Ahora sí, coloco información adecuada y me da un promedio. Excel, como su denominación al principio hicimos, es un elemento que me permite hacer cálculos entre celdas. Otra opción importantísima de Excel constituye hacer gráficas. Por ejemplo, yo quiero saber la gráfica de este conjunto de datos que me va a proporcionar información adicional a mi sistema de compras o a mi sistema de ventas o a algún departamento de la empresa. Entonces, aquí puedo insertar, igual que lo hice en Word, en lugar de una imagen puedo insertar alguna gráfica. Vean que hay varias opciones para insertar gráficas.
Vamos a insertar una gráfica en columnas y vamos a seleccionar una columna pequeña. Noten que este conjunto de datos que yo he seleccionado, que están aquí, se traducen en una tabla gráfica que me resume toda esa información de una sola pasada. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer resúmenes corporativos, para hacer un resumen para el director, para hacer una aplicación en la que yo quiero ver de una sola vista todo el comportamiento de algún elemento dentro de mi base de datos. Bien. Entonces, ¿para qué podemos utilizar Excel en la oficina? Pues podemos hacer, como ya les dije, una lista determinada de elementos. Primero, una lista de clientes. Esos clientes puedo asociarlos, como vimos, por edad, por localización geográfica, por volumen de consumo, por precio del producto, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una lista también de proveedores, donde yo estoy colocando a cada uno de mis proveedores. Y puedo poner en mis listas qué producto me entregan, a qué precio nuevamente, cuál es la fecha en que me lo entregan, si el proveedor fue cumplido o no fue cumplido, si me da garantía o no me da garantía, etcétera, etcétera. Esta información la puedo listar también aquí en mi base de datos y puedo trabajar con ella para hacer ordenamientos o para hacer modificaciones como yo lo requiera. Vamos a ver cómo sería en este caso una lista de proveedores. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos en mis documentos, cuando hicimos la primera aplicación del sistema operativo, pues pusimos una carpeta de proveedores? Si se acuerdan que esta lista de clientes la guardamos precisamente en una carpeta denominada clientes, ahora podemos hacer un guardado de otra lista que vamos a crear, que se llame proveedores. Vamos a proceder a crear esa lista y aquí podemos ponerle que no va a estar en esa carpeta de clientes, sino que va a estar ahora en una carpeta de proveedores. Y el archivo se va a llamar proveedores 2009. Al igual que Word, e igual que todos los archivos que vimos en el sistema operativo, cada documento tiene su ruta de acceso particular. Vean que en clientes está mi lista de clientes y vean que en proveedores ahora quedó mi lista de proveedores. De esa manera yo como empresa puedo controlar todas las operaciones de mi empresa en forma ordenada y lógica, a diferencia de trabajar, como les dije al principio, en una libreta donde todo esté escrito. Vamos a hacer la lista de proveedores y vamos a ver otras aplicaciones de Excel. Por ejemplo, yo puedo tomar otra vez estos nombres como si fueran nombres diferentes para elaborar mi lista de proveedores. Vamos a ubicarla nuevamente aquí. Y ahora estos van a ser mis proveedores. Lo mismo que Word, puedo yo marcar mis columnas o mis filas de manera que yo las pueda distinguir. Por ejemplo, puedo yo poner aquí un color, puedo yo de la lista hacer un resaltado con los bordes, o puedo yo modificarle inclusive el borde. Y ahora, si ustedes quieren, podemos agregar aquí el tipo de producto que me vendió o el tipo de servicio que me proporcionó, las fechas en que lo hizo, no sé, el costo que pagué, etcétera, etcétera.
Toda esa información nuevamente se listará en esta tabla. Vamos a copiar para fines de velocidad, vamos a copiar de una presentación que ya tengo aquí. Vamos a copiar algunos datos. Esto con el fin de obviar tiempo. Por ejemplo, ya que tengo diferentes filas y columnas donde yo tengo datos que se relacionan con el quehacer de mis proveedores. Nuevamente lo mismo que hice con la lista de clientes, pues puedo yo obtener información de este conjunto de elementos. Por ejemplo, ahora puede ser que yo quiera hacer una lista de estos dos elementos, pero los quiera ver en una gráfica combinada. Vean ahora cómo insertamos aquí una gráfica donde ahora vamos a comparar dos productos con línea. Y ven ahora que yo puedo ver mediante una gráfica el comportamiento de dos elementos de mi base de datos. Puede ser el precio que pagaron y el tipo de producto que me vendieron, las fechas en que lo vendieron, etcétera, etcétera. Bien, lo mismo que Word, este tipo de documentos tiene una información que me permite ver cómo se va a imprimir el documento. En este caso, vean que esta tablita la podemos modificar para que aparezca, por ejemplo, al final de la página. O podremos modificar de manera que la hoja que se muestre, como hicimos con Word, se muestre en forma horizontal, en lugar de que se muestre en forma vertical. Vean el resultado que tiene a la hora que lo veo en mi vista preliminar. Puedo modificar, igual que hice en Word, los márgenes y ver el efecto de cada uno de estos elementos cada vez que hago yo un cambio. Bien, hay otras aplicaciones que tiene Excel para poder hacer información ejecutiva que nos permite hacer decisiones o que nos permita hacer algún tipo de información. Puede ser que, por ejemplo, yo quiera compartir esta lista con algunos de mis competidores, porque de alguna manera queremos tener información global, pero no quiero que se enteren de mi costo. Sin embargo, yo quiero que alguna otra persona que tenga acceso pueda ver el costo. Entonces, yo puedo, mediante esta herramienta, ocultar o mostrar alguna de las columnas. Por ejemplo, en este caso yo quiero ocultar esta columna. Cuando yo imprimo esta información, vean cómo se va a imprimir. No va implícita la columna de costos. Por ejemplo, pudiera ser que yo quisiera que nadie me escribiera en este documento información más que alguna persona determinada. A esto se le denomina proteger los datos. Aquí hay una herramienta que Excel tiene para poder hacer esa opción. Bien, para este documento no tiene posibilidad de proteger esta celda, pero vamos a ver, aquí está. Y aquí puedo decir que la celda está bloqueada o que la celda permanezca oculta para que nadie pueda modificar esos datos. Si yo quiero colocarme en esta celda y quiero modificar ese dato, me va a informar a la hora de guardar el documento que esa celda no tiene posibilidad de modificarse.
Bien, como habíamos visto en los programas de Word y Excel, lo mismo que en PowerPoint, hay documentos en común o hay elementos en común que tendrán que irse visualizando y irse practicando para que podamos hacer aplicaciones muy específicas. En este caso, en el conjunto de elementos que hicimos para hacer nuestras bases de datos, podemos insertar todos los datos que queremos, ordenarlos, modificarlos por algún criterio específico y demás. La última parte de esta aplicación, que es la parte que considero más valiosa en este tipo de programas, es la posibilidad de migrar los datos. Por ejemplo, puede ser que yo, cuando estoy avanzando como empresa, puedo adquirir un software de más calidad o un software que tenga mucho más prestaciones y ya tengo yo desarrolladas algunas bases de datos. Entonces, esta aplicación, particularmente Excel, me permite hacer esos elementos de migración. Me permite tomar mis datos, como los tengo ordenados, y pasarlos a otras bases de datos que tengan mayores prestaciones. Por ejemplo, hay sistemas que comercializan algunas empresas en México que se dedican a este tipo de aplicaciones específicas, tales como el SAI, el COI o el NOI, que son elementos de aplicación para administración, para control de empresas, para control de nóminas, etc. Sin embargo, depende del tipo de empresa y depende de la capacidad de aplicación que tengamos, es el conjunto de software que vamos a utilizar. Yo les recomiendo mucho que profundicen en este software, tiene muchas aplicaciones que podemos utilizar y sobre todo, pues que lo relacionen con las necesidades de su propia empresa. Cada uno de nosotros tiene requerimientos muy especiales, muy específicos, que se pueden ir solventando a partir de esas pequeñas aplicaciones. Les invito a que exploren lo que son las bases de datos y que envíen sus comentarios o preguntas al administrador del servicio. También les invito a que desarrollen los ejercicios que están propuestos para la asignatura y que si quieren repetir esta información las veces que sea necesaria, pues lo hagan. Por mi parte, les deseo mucho éxito y estamos por aquí en la siguiente sesión. Muchas gracias.